¿Ya estamos? Genial. Vamos todavía. Después de 20 minutos armando el set. Bueno, Sonia, gracias por venir. Gracias por recibirnos ayer, antes de ayer fue que fuimos a tu teatro. Precioso el lugar. Aparte, me encanta porque tiene como un montón de recovecos y cositas y está todo intervenido. Así que, bueno, mil gracias. Y primero como para contar de que yo te conozco porque sos la tía de una de mis mejores amigas. Así es. Y así que me conoces vos desde muy chiquitita. Desde chica, sí. Y las vueltas de la vida hace que estemos acá sentadas. Pasamos Año Nuevo el año pasado juntas. Exacto, sí. Que fue la temática, que era de hippies. Todos vestidos de hippies para que amé, que se llovió todo en un momento, pero lo pasamos hermoso. Y bueno, ustedes siempre con ganas de invitarme, que realmente fue hermoso gesto y siempre me siento muy bien recibida por todas las familias. Es una familia gigante ustedes, sí. O sea, muchos. Así que bueno, y ahora a lo particular, te queríamos invitar más que nada para hablar de María Castaña, el teatro, tu trayectoria en todo eso. Así que primero sí te querías presentar vos como Sonia. Ajá. ¿Quién sos, Sonia? Hola, ¿qué tal? Soy Sonia Daniel. Soy una chica que hace teatro. Bueno, ya no tan chica, antes me definía como una chica, ahora ya no tanto, pero básicamente soy eso, una persona que hace teatro y que ha hecho del teatro su modo de vida y también su filosofía de vida. Bueno, eso, qué buena forma de empezar. Sí. O sea, porque una de las cosas que me decía el Agus al principio es que te preguntara, bueno, ¿qué es el teatro para vos? Bueno, creo que ya parte de la definición la di. Para mí el teatro es eso, es un modo de vivir. Es como también mi motor, o sea, yo la verdad es que no tengo... Casi toda mi vida he trabajado dentro del teatro y en actividades relacionadas con el teatro y es una filosofía de vida. Yo creo que cuando vos entendés de qué se trata hacer teatro, entendés que esa es la forma en la que vas a implementar todos los aspectos de tu vida. Okay. Porque básicamente en algún momento el mundo se convierte en una gran escena para vos. Todo lo ves desde el punto de vista escénico. Es raro para las personas que a partir de ahora por ahí dicen, che, bueno, cuando estoy con esta mujer me está viendo como si yo fuera una escena, pero es que es tan parecido el teatro al mundo, a la vida, que es imposible no vincularlos cuando uno empieza a entender de qué se trata lo que sucede en el escenario. Claro. Y, o sea, ¿por qué? O sea, como volviendo bien al inicio de todo esto, sí. O sea, vos decís de muy chica que estás en el mundo del teatro. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué te enamoró? O sea, ¿qué momento fue que vos decís, esto acá es donde yo tengo que estar? Bueno, pasaron varias cosas. Por un lado, yo tengo un tío, parte de nuestra familia, lo que vos conoces, capaz que él no lo conoces porque él vive en España hace muchísimos años. Que él hacía teatro y yo era muy chica y a mí es como que había algo de él que todo el tiempo me atraía a acercarme y a escuchar las historias que contaba, su día a día. Él no se dedicaba totalmente al teatro, pero sí tenía como eso como gran pasión. De hecho, se fue a España para vivir del teatro y lo está haciendo muy bien. Y a mí me fascinaba eso. Yo me acuerdo que habré tenido 10, 11 años y toda la familia fue a ver una obra que él estrenó en el Teatro de Luz y Fuerza. Y yo me senté en la butaca y la obra duró como 2 horas y media, que era la gran anécdota familiar, lo que había durado la obra de Ricardo. Y yo habían pasado 2 horas y media y yo cuando me di cuenta que había terminado la función dije, como ¿esto es todo? Yo quería más. Claro. Quería más. Así que eso fue uno de los motivos por los cuales me acerqué al teatro. Y otro de los motivos fue... bueno, en mi infancia yo vivía con mi mamá y con mi abuela, éramos 3 mujeres. Mi mamá se separó de mi papá antes que yo naciera, es otra historia, pero digamos como que mi vida siempre fue una tríada de mujeres que me habían ido acompañando a lo largo de mi historia también. Y estas 2 mujeres, tanto mi mamá como mi abuela, eran muy lectoras, leían muchísimo. Entonces en mi casa había muchísimos libros y la lectura era algo que se hacía todo el tiempo. Y entonces mi abuela, viendo que este interés que yo tenía porque de niña, por mirar los lomos de los libros, abrir uno, qué sé yo, me empezó a enseñar cosas que yo podía aprender de memoria, poesías. Y era como un juego para ella, el juego de que yo memorizara y ella me dirigía cómo hacerlas. Y a mí me encantaba, eran momentos lúdicos maravillosos para mí. Entonces eso fue como al punto de que
en mi habitación dormíamos mi mamá y yo en 2 camas, de 2 camitas. Entonces yo tenía la fantasía de hacer teatro, estoy hablando de los 5 o 6 años, o sea, entonces corría a la cama, por atrás tenía como esa imaginación que ahí estaban los camarines o las salidas de escena. Yo las invitaba a ver la función, ellas se sentaban en la otra cama y yo hacía una función para ellas dos. Me encanta. ¿No? Claro. Entonces es como que mis momentos lúdicos siempre estuvieron relacionados con la actuación, con la representación. Los sábados de la tarde, porque mi mamá trabajaba, yo era, si se quiere, alguien especial dentro de mi grupo de amigos, porque era la hija de los padres separados, la que vivía sola con su mamá y con su abuela. Estamos hablando en años en los que la gente, digamos, no tenía otras modalidades familiares más ortodoxas, si se quiere. Mi mamá trabajaba todos los días y terminaba su jornada laboral los sábados a la tarde. Entonces ahí era cuando ella llegaba, después que limpiábamos toda la casa, una casita chiquitita, ponía el winco y poníamos música y bailábamos, cantábamos, representábamos las canciones. Eso después mi mamá también lo traducía cuando venían mis primos, cuando venían mis primas, todos generábamos ese juego. Entonces, reconozco ahí mis orígenes teatrales, ¿no? En la expresión. Que para mí el teatro y juego fueron siempre la misma cosa. Claro, sí. Es muy lindo porque me resuena a mí mucho el hecho de contar historias. A mí siempre me quedé maravillada bueno, a mí los libros también son algo muy, muy importante para mí porque desde chica empecé a ver de que realmente podés tener experiencias que no son tuyas, pero sentirlas como propias y genuinamente empiezan a configurar tu forma de ver las cosas. Y esto de contar, de expresar lo que uno por ahí tiene adentro de una forma que aporte a la sociedad, porque es como si fuese que le devolves tu experiencia al mundo en cierta forma, eso tiene una llegada y empezás a construir desde ahí mucho de todo, hasta tu personalidad, además cuando es algo muy chico, digamos, que te viene. Y es re lindo esto, para mí que contar historias, que bueno, también desde acá parte también podcast, pero es conectar, o sea, es conectar con algo adentro, con experiencias y una forma también de procesar lo que uno ve, con lo que uno siente. Y de ahí en más, bueno, desde ese momento vos, toda tu vida básicamente fue de alguna forma, no sé si es la mejor forma, capaz que vos me corrijas, contar historias en definitiva. Sí, contar historias y también hacer que otros aprendan a contarlas, ¿no? A los 14 años yo entré por primera vez a un taller de teatro. Antes de eso a mí me habían, claro, con esta cuestión como que yo era la nena que se subía a todo lo que estaba, digamos, en nivel, a contar, a expresarse y contar algo, me empezó a gustar el tema también de que los demás me miraran y que me aplaudieran, ¿no? Así, no vamos a evitar esta cuestión del ego que me apareció y me gustaba, me gustaba. Entonces mi mamá empezó a buscar a ver dónde podía, digamos, como canalizar esta cuestión que, digamos, que veía en mí. Y empecé un taller de teatro recién a los 14 años, porque tampoco era algo muy habitual. Yo nací en el año 66, o sea que remontémonos a esos momentos de la historia. Y todo lo que sucedió, digamos, durante el proceso de mi vida, en relación a también el momento dictatorial y un montón de cosas que yo las viví en cierta medida con libertad porque vivía en esa familia que me daba toda esa posibilidad, ¿no? de expresarme. Y claro, cuando yo descubro lo que es un taller de teatro y empiezo a descubrir el mundo del teatro con la gente, empecé a conocer gente a la que le gustaba hacer lo mismo que a mí, que tenía esa sensibilidad, empezaron a ser mis amigos, los profesores para mí eran esos modelos a admirar, admirables a los que quería yo llegar. Entonces, bueno, llegó el momento en el que tuve que decidir qué estudiar y decidí estudiar teatro en el Seminario de Teatro del Joan Iligua, claramente con también una condición que era, de eso no vas a vivir. Sí, claro. ¿No? Entonces también tuve que dedicar tiempo a ir a la universidad y estudiar una carrera universitaria, porque en ese momento tampoco la carrera de teatro de la universidad estaba abierta, o sea, la única opción académica que había era el Seminario de Teatro de la provincia, la Joan Iligua, a la que logré entrar y como que
tenía que ir a la universidad a hacer algo, porque por más amor, cariño y juego que me hubieran dado, vivimos en un mundo que lamentablemente vivir. Entonces, bueno, estudié psicología, no la terminé, pero me brindó también muchísimas herramientas, muchísima información para lo que yo quería, digamos, hacer en mi vida, hasta que terminé el seminario y me fui a Buenos Aires a estudiar. Ahí descubrí otro mundo que no me fue tan amigable ni tan afable como el que vivía acá en Córdoba, en el que yo ya había desarrollado, ya había entrado a proyectos teatrales que inclusive eran de mis maestros de teatro de la Jolie. Entonces yo decía, claro, sentía que estaba, digamos, en mi salsa, ¿no? Claro. En mi mundo, que las puertas del mundo se están abriendo para mí, hasta que llegué a Buenos Aires y dije, no, esto no me gusta ni la exposición televisiva, ni los castings, o sea, tal vez si hubiera ido directamente con un contrato, las cosas hubieran sido distintas, pero como me tuve que enfrentar al medio, que es un medio muy diferente al que tenemos nosotros los artistas del teatro independiente. Bueno. Pero, perdón, sí. Pues solamente para indagar un poquito en eso, o sea, ¿qué fue eso que sentías que era como con una intencionalidad por fuera de lo que vos concebías que era el teatro, que ahora como que estaba más en la idea de qué es lo que iba a gustar para afuera más que contar algo genuino? O mira, no sé, capaz que era que en realidad en esa época, estoy hablando en los años 80, sí, porque yo terminé el seminario en el 87, en el 88 estaba en Buenos Aires, tenía más que ver lo que se vivía en tanto a actividad televisiva o cinematográfica con el formato, con cómo eras vos físicamente y qué podías ofrecer desde ese punto de vista. Había muy poca, para mí en ese momento había muy poco valor de lo artístico en relación y también del respeto por los cuerpos, por las diversidades, como que notaba como que había un formato con el que tenías que cumplir. Claramente yo no cumplía con ese formato y me iba, claro, dices, 1,53 m. Claro, otro tipo, claro. No tenía nada. Claro. Y era muy poco lo que había en relación a decir, bueno, a ver, cómo se explotan las posibilidades realmente actorales de alguien en esos medios en esa época. Entonces me fui como desencantando de esa parte de la actividad. Y si bien yo estudiaba teatro y tenía compañeros de un estudio de teatro muy conocido en esa época, que era el de Carlos Gandolfo, tampoco encontraba la amabilidad o la alegría de estar juntos que encontré cuando estaba en Córdoba. Era como que era demasiado competitivo el ambiente para mí, para lo que yo quería. No estaba el foco donde... Y además estaba el teatro de Corrientes, el Off Corrientes, que era como el teatro, claro, el teatro independiente, que era como relegado, minimizado, que ahí están los que no pueden llegar, ¿no? Entonces no me gustó, no me sentí cómoda con eso. ¿A qué voy con esto? ¿A cuándo elijo yo que el teatro? Porque en ese momento yo podría haber dicho, bueno, esto ya está, hasta acá llegué. Bueno, en ese momento yo comencé mi relación con Leo, que lo hago referencia a él porque fue muy importante para mi vida. Él era un egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, él estaba trabajando en Buenos Aires, incluso ya estaba haciendo experiencias televisivas, era mucho más grande que yo, me llevaba casi 10 años. Y empezamos una relación amorosa, una relación sentimental, que empezó como un touch and go y duró 28 años. El touch and go duró muchísimo. Y fue para toda la vida. Bueno, creo que esto ya no va, el touch and go. Tuvimos 2 hijas en el touch and go, pasamos por el registro civil, pasaron cosas. Y él, justo coincidí con él en un momento de su vida en el que estaba un poco saturado también de ese medio. Mira. ¿No? Y en la que él le interesaba más dedicarse al teatro, porque es como contradictorio. El Conservatorio Nacional de Arte Dramático formaba, yo sigo haciendo la UNA, que es hoy la instancia universitaria en la que estudian en Buenos Aires, formaba actores, lo que se llamaba en esa época, actores de repertorio, actores que pudieron hacer Chekhov, Ibsen, Ionesco, para que después fueran a hacer una telenovela sin desmerecer el género, ¿no? No, por supuesto. Y que también tuvieran que competir para un personaje, sobre todo las personas jóvenes,
que tuviera que ver con los esquemas físicos de la época. Y si bien Leo los cumplía, porque era un galanazo, era muy lindo, realmente era Bien, ahí Leo. un chico muy lindo, medio que estaba agotado de eso también, ¿no? De este sistema. Entonces, cuando yo ya me vi en la posibilidad de volverme a Córdoba, porque eso no me estaba cerrando, él me dijo, bueno, vamos, sigamos juntos, vamos a Córdoba, vemos qué pasa. Y a partir de ahí, empezó, cuando hicimos pie en Córdoba, yo me reencontré con mis amigos teatrales, con mis ex compañeros teatrales, lo conocieron a él, empezó como la posibilidad de decir, che, bueno, a ver, hagamos teatro acá. Claro. Hagamos teatro. Del que nosotros queremos hacer. Claro, exactamente. Y ahí encontraste tu gente de nuevo, digamos. Exacto. Claro. Y también encontré algo que a mí en Buenos Aires no me cerraba mucho, sí, aunque a él lo veía hacerlo, que era como ser el gestor de tus propios proyectos. Recién me enamoré de la idea de gestionar mis propios proyectos estando aquí en Córdoba. Creo que es porque encontrás las personas que sabes que podés proyectar de esa forma. Sí, y porque, no sé, es como que conocía el paño, sabía a dónde tenía que ir. Buenos Aires se me hizo enorme. Yo me acuerdo que de las primeras veces, si bien yo conocía Buenos Aires, siempre había conocido la capital, había estado así como de paseo. Cuando empecé a conocer lo que implicaba Buenos Aires, con el conurbano bonaerense, con que había que irse a vivir lejos porque los alquileres en el centro no daban, me empezó a apabullar, la ciudad me empezó a apabullar, la provincia me empezó a apabullar. Entonces recién acá en Córdoba sentí que me gustaba la idea de proyectar una vida haciendo teatro, si bien en el medio no es que llegamos y se nos abrieron todas las puertas. Los dos decidimos hacer un trabajo que nos permitiera tener el tiempo, poder manejar nuestros tiempos para hacer teatro. Entonces teníamos un pequeño taller de artesanía y fabricábamos cosas que vendíamos en la feria o en los negocios de esa época. Yo hablo de en esa época como se siento bien. Pero pasaba eso, o sea, había como un boom de las cuestiones artesanales y nosotros podíamos como tener nuestros horarios para fabricar lo que hacíamos, venderlo y que nos quedara tiempo para ensayar, para hacer funciones, para todo eso que teníamos. Para lo que realmente querían evocarse, digamos. Sí. Y ahí encontramos una beta muy interesante que era hacer espectáculos para niños y venderlos en las escuelas. O sea, bien, las escuelas venían a un teatro grande a verlos, armábamos como contingentes de escuelas que vinieran a ver, o íbamos nosotros y armábamos el espectáculo dentro de la escuela. Y eso lo hicimos muchísimo tiempo. Claro, a mí, sabes que ahora que me traes ahora el recuerdo, digamos, porque, bueno, yo viví en Estados Unidos, que eso ya lo sabes, cuando yo llegué acá, a mí me sorprendió que una de las actividades que promovían, digamos, acá era justamente que me llevaban al teatro. Y fue mis primeras interacciones con el teatro. Yo, la verdad, como estábamos hablando antes, mi conocimiento del teatro está siendo de persona y de espectadora, y honestamente yo también empecé a entender un poco más el teatro, irónicamente, a través de películas que hacían guiones muy parecidos al teatro. Y lo que a mí me voló la cabeza fue una película que es bastante reciente, que es La historia de un divorcio. Sí. Bueno, que es un guión, o sea, es realmente guionada en lugares, en espacios muy simples y cotidianos. Y esa película fue uno de los primeros momentos, dije, mirá lo que se puede lograr a través, y que el director y el que escribió la película en realidad viene del teatro. Claro. Y ahí fue cuando hice esa primera asociación, es decir, mira, y son diálogos que te interpelan un montón, pero sí porque están haciendo foco en el ser humano, en la experiencia del humano, digamos, o sea, y en contextos cotidianos, o sea, en una cocina, o sea, no en estas cuestiones, porque también, como te digo, a mí el cine me vuela la cabeza, y ese es lo que yo vengo, digamos, y el teatro me está demostrando que en realidad, más allá de que el cine dé como otro backdrop o otro contexto, lo que realmente hace que sea algo que te interpele o que te llegue es cuando son diálogos genuinos que hablan desde algo muy adentro, muy real. Y sí me pasa eso que vos decías, que yo también
la mala concepción, o no sé si era mala concepción, pero cuando vos decís esto de teatro en Buenos Aires y demás, sí, me parecía que no les entendía, digamos, porque era como mucho y muy, o sea, no veía esa cuestión. Y lo otro que yo tenía, la otra concepción era, bueno, ¿es eso o Hamlet? ¿Viste? O sea, como Claro. una cosa o la otra. Y bueno, aparte de ir conociendo y demás, es decir, no, hay un punto medio que es el que está bueno y que se ejerce mucho, o sea, que lo estoy viendo en Córdoba más que nada. Creo que es esa la parte que se gana, ese territorio que se gana Córdoba, en cuanto a que el teatro acá independiente está en la búsqueda constante de contar ese tipo de historias. Y bueno, una de las preguntas también que había surgido con el Agus, que fue mi guía en todo esto, no voy a mentir, fue el tutor para esto. Acá estoy. Es como, porque es como una deidad en ese ese momento, claro. Sí. Porque vamos a ser honestos de que el Agus trabaja también con vos en el teatro. Es decir, bueno, y que vos lo estabas mencionando un poquito, esto de decir, bueno, el teatro en Córdoba. Si vos pudieras, no sé si la palabra es definir, pero como explicar, digamos, esta diferencia que estabas marcando y cómo ves el teatro independiente acá, qué es lo que está buscando. Ay. A ver, ¿qué es lo que está buscando? Es que, no, muy amplia la pregunta, claro, muy profunda. cada cual busca. Es como el secreto, ¿viste? El secreto. O sea, si vos pedirle al universo lo que vos querés, porque hay otra gente que le va a pedir otras cosas. Si todos pidiéramos lo mismo, sí. Esa es una de las cosas que me quedó grabada en el secreto. Yo creo que el teatro independiente en Córdoba tiene varias características. Por un lado, el tema de que yo había mencionado hace un rato la escuela de teatro de la provincia, el Seminario de Teatro Yolín Ligua, que es un espacio que hoy más que nada se ha convertido en una escuela de formación más que nada actoral, porque además tiene como una matrícula muy chiquita, tiene una postulación de 120, 150 personas y solo pueden entrar 25. Entonces, pero es una instancia académica, pero después se abrieron y se reabrieron otras instancias académicas, como la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene la licenciatura en teatro, la tecnicatura, o sea que tenés la posibilidad de ser desde investigador, que es algo que la gente por ahí dice, ¿cómo que vas a investigar el teatro? Bueno, también después se investiga, después podemos hablar de ese tema, la actuación, pero también la dirección y también todas las áreas técnicas que el teatro tiene, todo desde un lugar académico, ¿no? Universitario. Y después tenés el profesorado en la Universidad Provincial de Córdoba y también otras áreas técnicas dentro de la Universidad Provincial. Entonces, eso ha hecho que a Córdoba llegue mucha gente queriendo formarse en el teatro, desde esos lugares, más muchos talleres y escuelas de teatro que tienen como una formación muy fuerte, una formación artística integral muy fuerte. Entonces, es hoy Córdoba, no solo la ciudad, sino también el interior de Córdoba, porque ha llegado inclusive mucha gente a vivir a distintas localidades de Córdoba y a desarrollar en ese lugar donde no había teatro, el teatro, poniendo salas, haciendo producciones, Es como un hervidero, ¿no? En el buen sentido de la palabra, o sea, es un lugar que tiene una programación intensísima durante todo el año, y que no solo en la ciudad, sino también en las localidades del interior, donde hay muchas posibilidades de investigar mucho, digamos, desde qué lugar se quiere parar cada hacedor para hacer su propuesta, y muchas poéticas y muchos discursos. O sea, vos tenés, en un fin de semana podés ir a ver, no sé, no quiero decir un número, pero calculo que por lo menos en la ciudad de Córdoba debe haber por lo menos 40 espectáculos por día, y digamos con propuestas bien diversas y con muchísima búsqueda para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la gente que busca haciendo teatro, hacer teatro. Sí. Claro. Después habrá, digamos, habrá quien quiere posicionarse en tal
en tal ideología o en la otra, porque el teatro es un hecho político y esto que estamos haciendo nosotros también es un hecho político. Cada cual, digamos, tiene algo que contar, algo que decir, a veces en lenguajes muy llanos y a veces en lenguajes muy encriptados, y va a la diversidad de los públicos, digamos, también. Sí, y vos sentís que tipo el teatro en Córdoba, y esto se me viene como pregunta porque estábamos haciendo esta comparación con Buenos Aires y demás, ¿sentís que hay como más libertad acá de expresión para explorar diferentes formas? No, mira, en realidad yo te hablé de un teatro, de un sistema en Buenos Aires que es más de otras décadas. Okay. Yo creo que hoy se está cruzando más lo comercial con lo independiente en Buenos Aires. Veo que surgen muchos directores y actores de teatro independiente que van a actuar a las compañías comerciales o a las compañías oficiales, que se ve mucho más calidad actoral. Bueno, lamentablemente ahora hace un par de años que no hay nada de ficción, pero la ficción que se hace para las plataformas o la ficción que se hacía antes para la televisión muestra más, no tanto el prototipo físico de los actores, sino empezó, sobre todo creo que Polka, por ejemplo, para mí fue uno de los precursores en ese sentido, como de buscar actores contundentes para ponerlos a hacer sus ficciones. Entonces hay un cruce ahí que me parece mucho más interesante. O sea, fue mutando esto. Claro, sí. En una búsqueda de, o sea, sigo la palabra búsqueda porque por ahí uno está buscando porque no sabe exactamente qué y tiene que ir probando y demás. En ese sentido creo que sí apareció la libertad en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Y el teatro acá en Córdoba, por eso yo pensaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a Buenos Aires unas décadas después? A lo mejor mi historia hubiera sido diferente, ¿no? Sí. Y la percepción de ese mundo hubiera sido distinta. Pero el teatro hoy es un lugar de libertad, tal vez no lo tenga, no es que no tengan libertad, tal vez no tengan tanta posibilidad de elección los elencos oficiales o los elencos comerciales, pero de todas formas creo que la libertad está en decir quiero estar ahí o no quiero estar ahí. Claro. ¿No? Pero yo creo que no se puede hacer teatro sin libertad creativa y sin posibilidad de decisión, ¿no? Sobre lo que querés hacer. Y ahora como mirando del otro lado, o sea, ¿cómo sentís que ha mutado la audiencia del teatro desde cuando vos arrancaste ahora, digamos, o este trayecto que has hecho? Bien. Bueno, me parece que una de las cosas que fue muy importante para nosotros, para el país, fue el Instituto Nacional del Teatro, la Ley Nacional del Teatro, en el año 98. Lo digo con cierta tristeza por lo que está pasando ahora, ¿no? Que fue como un boom del teatro independiente en el sentido de decir, che, bueno, tenemos un Estado que nos va a acompañar en esto que estamos haciendo y que con eso vamos a poder crecer, ¿no? Vamos a poder crecer. Se instalaron muchas salas de teatro bajo el ala de esta ley que tenía su Instituto Nacional del Teatro. Y eso hizo crecer mucho la actividad. Y contrariamente a lo que uno creo que lo que el común de la gente tal vez todavía piensa, si bien creo que también hay un cambio de paradigma en muchos sentidos, no solamente en nuestra actividad, sino en otras cosas más, mientras más oferta haya, más posibilidad de que gente se acerque a esas propuestas va a haber. Entonces, que existan muchas salas de teatro independiente, que tengan elencos independientes mostrando sus cosas, hace que el espectador, que a lo mejor fue, no sé, el viernes a conocer el Teatro de la Brújula y ver por primera vez una obra, si esa experiencia, porque el teatro es experiencia, le resultó gratificante, lo movilizó, lo interpeló, lo sacó diferente de cómo llegó, tal vez al otro día o a la semana siguiente diga, che, a ver, ¿qué otra cosa puedo ir a ver? ¿Qué otro teatro hay? Entonces, en ese sentido, a la luz de esa ley y de esa posibilidad de que los elencos pudieran producir acompañados por el Estado, no en un 100%, pero con una medida a la que pudieran ayudarse. Un apoyo y también como un incentivo. Que las salas se pudieran instalar y todo, el teatro en tanto público creció. Claro. Creció. Más gente pudo ver teatro.
También hubo algunas políticas culturales oficiales que acercaron el teatro a la gente en lugares del interior, que ayudaron a que se instalaran hacedores en lugares donde nunca se había hecho teatro, de golpe que ese pueblito tenga su elenco. Bueno, yo esto también lo veo mucho nosotros tenemos dentro de María Castillo un proyecto que se llama Vamos que Venimos, que es un festival de teatro adolescente. Okay. Y que como una de sus particularidades quiere que emerjan elencos de adolescentes que estén en lugares recónditos, o sea, que de repente, no sé, por ejemplo, vienen los chicos, hace 2 años que vienen, por ejemplo, a visitar al festival, chicos que están en Luyaba. Yo no había escuchado que existía una localidad que se llamaba Luyaba hasta que ellos mandaron la propuesta. Y a lo mejor el primer año eran 6 los que estaban en el elenco. Y al año siguiente vinieron 20. ¿No? Entonces, y nosotros, nuestro festival, el Vamos que Venimos, que es parte de una red de festivales que se hacen en distintas partes del país y en otros países, lo pudimos empezar a hacer porque teníamos el empujoncito del Instituto Nacional de Teatro que también nos dijo, bueno, le vamos a dar un aporte para que lo hagan, porque, por ejemplo, el caso nuestro es un caso re loco, no el nuestro específico del Vamos que Venimos, sino todo el concepto Vamos que Venimos, que es un festival que es gratuito para los chicos, en todos los aspectos. O sea, ven las funciones gratis, toman talleres gratis, hay paneles de intercambio, no, o sea, hasta conseguimos los alojamientos, lo único que tienen que hacer es moverse hasta nuestro lugar o al lugar donde Vamos que Venimos que vayan. Entonces, resumiendo, el teatro creció, pero también creció porque hubo una política que lo acompañó durante un gran periodo de tiempo y que ahora estamos muy tristes porque está decreciendo, claro. Porque el instituto está vaciado, cuesta mucho, le está costando mucho funcionar, y bueno, lo único que nos queda es como decir, bueno, de todo lo vamos a pelear, la ley y el funcionamiento del instituto, pero entre tanto, bueno, ¿qué nos quedó de todo esto que aprendimos? Que lo podemos hacer, digamos que muchos de nosotros lo podemos hacer solos y autogestionándonos. Claro. La otra parte es que creo que es otra, no sé si otra complicación o otro factor más que influye es, bueno, el tema de la digitalización de todo, las redes, las pantallas. Yo sé que hay una búsqueda también, sigo con la palabra búsqueda, sé que hoy estoy monotemático con la búsqueda, pero bueno, con respecto a traer el teatro también desde ese lugar, acercar, porque creo que ese es el otro problema que noto, que estamos en búsquedas de experiencia. Yo creo que estamos saliendo de un aislamiento, también el tema de el trabajar uno desde casa, es como que te empieza a generar hábitos de quedarte en tu circuito y en tu zona, y hace que no tengas esas ganas, o no sé si ni siquiera es ganas, como si fuese que te sacan esa posibilidad de la cabeza porque estás tan metido en tu mundito, y porque el teatro te demanda, como decís vos, es ir a también estar en una situación distinta, porque por ahí no sabes bien cómo hacer una interpretación particular, es prestarse a estar presente una hora. Es un acto de fe. Claro, es un acto de fe. Que es un acto de fe. Es que, donde sí. Vos, si te preparas para ir a ver algo que no sabes qué va a ser, pagas una entrada para ver algo que no sabes si te va a gustar o no, y te prestas para lo que nosotros los teatreros llamamos el convivio, que es una frase que acuñó Dubati, que es un gran teórico del teatro, bueno, esto que decimos que el teatro se investiga, que es, yo me voy a sentar acá para que vos, que yo sé que sos un actor, una actriz, hagas algo que yo sé que no es cierto, pero yo quiero creer que es cierto porque vos me estás mostrando que para vos es realidad. Sí. Es un gran acto de fe, pero es una experiencia que no te la brinda otro tipo de espacio, como por ejemplo, que yo soy consumidora de las plataformas, digamos, de las plataformas de streaming, de Netflix. Entonces, me parece que está bueno tener actos de fe, son como citas de amor, ¿no? Obvio, aparte también es eso de que, bueno, vos que estás diciendo, también los streaming como casi que te facilitan un nivel extremo el acto también de imaginar.
porque vos también te sentás en el teatro y la realidad es eso, vos ves que es un escenario, vos ves que entran y salen de atrás de escena, que se cambian los sets, o sea, vos ves todo eso. Y como decís vos, y también requiere de que vos como estás de ese lado es, che, te voy a dar el espacio en mi imaginación también para crear todo lo que vos estás haciendo. Había un comediante que decía que también el trabajo de, no sé si es del actor el que está arriba del escenario, un poco es hipnotizar a la gente a tal punto que vos te dejes llevar por lo que ellos están diciendo y haciendo. Entonces, y todo esto, de vuelta, las redes, las cosas y todas estas cosas que nos facilitaron tanto, porque es como casi que nos sacaron ese ejercicio mental de estos actos de fe, estas cuestiones de permitirse imaginar, porque también la audiencia pone su... Es que el teatro siempre lo completa el espectador. Claro. Viste, por ejemplo, nosotros tenemos, en un teatro con cierto formato convencional, tenemos los telones de fondo, incluso el telón, en algunos casos tienen el telón boca, casi muy poquitos lo tienen hoy, pero lo que llamamos las patas, que son las telitas de costado, ¿no? Claro. Y vos decís, bueno, se fue, el actor salió, ¿no? El actor salió, pero el personaje se fue a un mundo que yo me estoy imaginando que está sucediendo ahí, ¿no? Él, a partir de lo que me están contando la escena, entró en otra habitación, salió a la calle, se fue al parque, como que uno amplía un día entero. Claro, un apagón, o la oscuridad del teatro puede significar un salto en el tiempo que haya durado 10 años, 100 años o una hora. Claro. ¿No? Estos conceptos que los completa con imaginación el espectador. Yo siempre le digo a mis alumnos que el cine es de los directores y el teatro es de los actores. Claro. Porque en el cine o en la tele, la mirada del espectador siempre va a ir hacia lo que el director cinematográfico quiere que el espectador vea. Claro. Si yo quiero ver el primer plano de la mano del personaje señalando hacia un objetivo, todos vamos a ver la mano, el movimiento de la mano, el dedo. Sí, tenés muchos recursos para... Claro. Que es fantástico porque así se relata lo audiovisual. Pero en el teatro vos tenés un espectador que está mirando a este personaje que está hablando, pero hay otro que está viendo qué está haciendo el que está de costado, tal vez hojeando un libro, o se colgó con algo de lo que sucede, no sé, de lo que quedó, no sé, una tela que se quedó moviéndose. Y vos estás escuchando al actor mientras estás viendo ese pequeño movimiento imperceptible. O sea, es de los actores, el teatro es de los actores. Sí, aparte es un acto de mucha vulnerabilidad por parte del actor, porque eso también siempre me llama la atención cuando yo estaba en el teatro, es decir, son personas que están también exponiéndose a esto, a que vos proyectes cosas sobre ellos, bueno, a no ser que estés con las muchas luces que no podés ver al otro, pero si no también es ver las reacciones, porque hay un ser, más allá de que es fantástico y podés amar todo eso, pero está un ser humano atrás real, digamos, obviamente, pero que tiene que también se conecta con el público, los ve las reacciones, y es todo un ejercicio. No solo ve, sino que vos sentís el ruido del papelito de caramelo, la persona que quiso estornudar y reprimió el estornudo. El que también se levantó y se fue, porque asumo que sí, pasa, o sea... El subido del celular, o sea, vos percibís todo eso, y aparte arranca la función, y para los actores, en este caso, que después quiero ampliar un poco porque el teatro es de los actores en el momento de la función, pero no es de los actores solos, digamos, sino el concepto queda medio chiquito. Pero empezó la función y no hay nada que la pueda detener hasta que no termine, o sea, hasta que no sea el apagón final, hasta que... Y todo lo que pasa en el medio es arriba. Y ahí sí, en el ejercicio actoral hay una cuestión media esquizofrénica donde vos sos la actriz o el actor que está
ejecutando algo que sabe qué es lo que tiene que hacer mientras interpreta un personaje que no sabe lo que está pasando. O sea, y hay un concepto que dice Serrano que a mí me encanta, que es que el cerebro de los actores se convierte en tiene muchas capas, Claro. Porque, o sea, y a vos te está sucediendo todo eso al mismo tiempo. Sí, ¿no? sí. De repente, y no sé, el personaje está viviendo un momento muy emotivo de su vida y en ese momento va a entrar un track de sonido y el track no entra y el personaje sigue viviendo eso mientras la actriz está diciendo, che, se habrá jodido el sonido, ¿qué hacemos en la siguiente escena? Es un desdoblaje así. Es muy apasionante. Si uno pudiera como hacer como un gráfico y mostrar qué pasa con los actores, las actrices, cuando estamos en el escenario, con todo eso, todas esas capas que se van revolucionando. Y la responsabilidad con los otros actores, los otros personajes, todo. Porque todos dependen de todos ahí arriba también. Todo eso sucede. Sí. Pero lo cual lo vuelve como una cuestión muy apasionante. Vuelvo a decir, en el ejercicio del actor o la actriz que está en escena. Después, a mí en lo personal creo que nos pasa en la mayoría, me apasionan también muchos aspectos que tiene el teatro que no tienen que ver solamente con la actuación. Yo hay otra cosa que siempre repito, que es uno llega al teatro obnubilado por la actuación y después el abanico se abre y uno empieza a ver como que esto no es lo único que yo puedo hacer en ese. O sea, para que la escena suceda. Puedo dirigir, puedo maquillar, puedo vestir a alguien, puedo escribir, puedo fabricar escenografía, puedo hacer planteos escenográficos de iluminación. Entonces se va empezando a abrir también las posibilidades de gente que elige una de esas áreas y dice, yo acá me siento cómoda, quiero ser iluminador, punto, iluminadora. O otros espíritus inquietos, yo me identifico más con esos, que un día quiero actuar, el otro día me encanta la docencia, después quiero escribir, después quiero ver cómo se hace un efecto especial para hacer un maquillaje. No te aburrís nunca. No, porque estás creando un mundo. Ajá. Y eso es lo que también a mí me llama la atención. Y el cine también desde ese lugar me resulta apasionante, porque sí, está toda la parte, como siempre hablamos, del ego, esto de la fascinación por el actor en sí, que es real, es un trabajo de muchísima introspección constante también. Pero a mí me fascina esa parte de decir, cuando ves algo que está bueno, que realmente completa, son un montón de visiones juntas que hasta eso, tienen una misma historia para contar y necesitas de todas esas creatividades que se pongan en la mesa y que se hablen y que se cree algo desde ahí. Y por eso yo siempre voy a la audiencia, porque digo, también es un poco que uno va y ve como el resultado final, ¿viste? Ve el mundo ya creado, ya ve el guión, ya ve la actividad, ya ve lo que quiere decir también la obra, la película, lo que sea, pero es lindo saber cuando uno se va metiendo, le empieza a ñoñar, como digo yo, se empezás a meterte en cómo hicieron, cómo lo pensaron, y son un montón de personas que tienen una visión particular, como todo en la vida, ¿no? Pero que crean un mundo. Por esa hora y media crearon un mundo con las luces, porque ahora aprendiendo esto con los chicos y además decir, miren todas las cosas que completan este simple proyecto, digamos, o sea, decir, bueno, las luces que el Agus me enseñó, el cámara, Nacho que me está, o sea, con la parte visual y demás, o sea, y yo traje como una idea y se terminó de armar con los aportes de otras personas, con otras experiencias, con otras habilidades. Por eso es tan lindo, creo que es el arte de crear, porque y también permitir atravesarte por otras actividades y otras habilidades, digamos, o sea, eso es lo que por eso me encanta la idea de esto de crear cosas, digamos, o sea, y la gente que lo hace también. Y bueno, ni hablar de la libertad que vos tenés de moverte en todos los espacios, porque vas cosechando cosas una adentro tuyo que no sabías que tenías quizás, o pensamientos, ideas que no las habías tenido antes. Pero bueno, ahora, porque me encanta Creo que no dijimos nada de las redes al final. Pero no hace falta, porque lo que sí quería es llegar al punto, porque me parece que era todo. María Castaña. No hablamos de eso hasta ahora, así que no sé si querés contar un poquito esto de, o sea, porque llegamos hasta lo de Leo y vos que llegaron a Córdoba. Sí, llegamos a Córdoba, bien. Bueno, volvemos 3 años atrás. Más.
Nos vamos a remitir a 30 años atrás. Listo. Nadie calcule mi edad, no sé si hay planos cortos, pero Las luces estas, ya hacen todo lo que tienen que hacer. Bueno, 30 años atrás, nosotros llevábamos ya 5 o 6 años aquí en Córdoba. En el medio habíamos estado trabajando en el auditorio de Radio Nacional. Okay. En un proyecto que es de televisivo que es de Canal 10 que se llamaba Los Chicos del 10, y te lo voy concatenando porque los Chicos del 10 era un programa infantil de los pocos que podían ver los niños en esa época, y en uno de los segmentos había algo que se llamaba las minicomedias, donde los niños venían, mandaban cartitas al programa y se los citaba y se hacía como un elenco espontáneo, y con eso se armaba como una comedia chiquitita que duraba un bloque. Bueno, de ahí nos convoca Radio Nacional, que estaba abriendo sus talleres para que fuéramos digamos, a dar taller de teatro. Entonces nuestro primer taller de teatro estuvo nutrido más que nada por esos niños que habían ido al programa de tele. Al mismo tiempo Leo había entrado a dar clases en un colegio que en Córdoba, el Colegio del Carmen, que está ahí en La Recta. Sí, sí. Martín Oli, y era uno de los pocos maestros de teatro que había dentro de la currícula de las escuelas. Mira. O sea, hubo ahí algo que sucedió digamos, en la escuela que valoró el teatro como algo que querían incorporar, y él daba clases desde jardín primero hasta el secundario, y después se quedó solamente con las horas en la primaria. Entonces, esa fue como nuestra primera posibilidad de decir, vamos a vivir del teatro, dando clases, y además con este proyecto que yo te contaba, que era el de las obras para niños. Claro. Que eran una buena forma de generar, digamos, hacer teatro y generar recursos económicos, porque el público es un público cautivo, que son esos niños que vos vas gestionando a través de las maestras, con las escuelas, y armar algún que otro proyecto para adultos que, bueno, no suelen ser los que más, digamos, recursos económicos generan, porque uno tiene que pensar que quiere hacer teatro, pero también tiene que vivir. Ya teníamos después vinieron las hijas y todo. Bueno, la cuestión es que en un momento, por una cuestión política del Estado, Radio Nacional no estaba resolviendo si abría o no su espacio para que siguiéramos dando los talleres. Nosotros ya estábamos muy comprometidos con los talleres en ese momento, llevábamos 5 o 6 años dándolos. Y además, no solamente teníamos el taller de niños, sino que ya habíamos experimentado el taller de adolescentes. Entonces, un día dijimos, bueno, si buscamos un lugar para dar el taller. Teníamos un amigo que estaba en la calle Lima, que tenía un barcito en la calle Lima, y nos dijo, mira, la casa de enfrente está en alquiler y creo que tiene un galponcito atrás. La fuimos a ver. Y ese lugar era así, era una casa antigua con varias habitaciones, y atrás había un galponcito que estaba todo descubierto, qué sé yo, que había que hacer ahí como cerrarlo y ver. Pero no sé por qué en ese momento dijimos, este es un buen lugar para hacer teatro. Entonces lo que al principio era como encontrar solamente las aulas para dar clases, después se convirtió en que ese galpón podía ser una sala de teatro, y empezamos a trabajar con ese proyecto. Y así nació María Castaño. ¿Es el mismo lugar ahora? No. Ok. La historia está buena. Estuvimos alquilando esa casa durante 13 años. Okay. La habíamos reformado bastante, y aparte habíamos laburado varios conceptos como el de la sala de teatro, los talleres, un bar con café concert. Fuimos haciendo muchas cosas y estábamos como muy enamorados del proyecto. Si bien nosotros dábamos las clases, hacíamos las funciones, atendíamos el bar. Absolutamente todo. La boletería, sí. Hacía todo. Después de 13 años, ese proyecto ya bajo digamos, el ala de la Ley Nacional del Teatro, uno de los proyectos que tenía el Instituto Nacional del Teatro era comprar todas las casas alquiladas donde estuviera funcionando teatros que tuvieran trayectoria, para que no se perdieran esos espacios. Entonces nosotros ya teníamos un acuerdo con la dueña de la casa para comprar el lugar. La dirección es Lima 373. Ya habíamos podido presentar el proyecto del instituto, se nos había aprobado, habíamos hecho un brindis con la dueña del lugar, y a los pocos días ella se murió. Y a partir de ahí eso entró en una sucesión donde los hijos no reconocieron
ese acuerdo. Este acuerdo. Y no les que ellos creían que tampoco les convenía económicamente. Y nosotros estamos desesperados porque no solo que no querían vendernos la casa, sino que querían que nos fuéramos. Okay. Y ahí lo contamos a nuestra comunidad. Le contamos que teníamos que cerrar el lugar, que no sabíamos a dónde íbamos a ir, que no había tampoco en el centro muchos lugares con esas características que pudiéramos encontrar. Y empezaron, no, que vamos a juntar firmas, que le vamos a hacer un abrazo a la casa. Y hubo toda una movida que incluyó la prensa, que venían, nos hacían notas. Yo no podía medio que creer que habíamos logrado llamar la atención a tanta gente, pero creo que tiene que ver con la comunidad que uno genera. Por supuesto. Había alumnos, había padres, bueno, después María Castina, además del taller de niños y adolescentes, también tuvimos talleres de adultos, o sea, habíamos ampliado. Entonces, un movimiento importante de gente la gente que viene a hacer teatro y se enamora no solo de la posibilidad de expresarse a través del teatro, sino que se enamora del espacio, se apropia de ese espacio, lo quiere como siente que es su casa, los elencos que habían estado en ese teatro haciendo funciones, ensayando. Bueno, un día levantamos el teléfono y era Pablo Canedo. Pablo Canedo era el director de la Agencia de Cultura en ese momento, alguien muy significativo para mí, que falleció hace muy poquito. Nos dice, miren chicos, vamos a ver cómo hacemos para solucionar este problema, vengan a la agencia. Bueno, no la voy a hacer, fue larga y con muchos vericuetos, pero dijo, hay una casa en la calle Tucumán donde hay un pedacito del espacio que ustedes podrían usar para hacer un teatro. Fuimos a verla y en ese momento el gobierno solamente nos quería dar un pedacito, la parte casi del fondo donde está la sala ahora. Ajá. Pero adelante iban a seguir funcionando otras cosas que además estaban como, no adelante, sino como digamos, donde ahora está el livingcito donde la gente espera para las funciones. Había como unas oficinitas del Estado que estaban en malas condiciones. Entonces dijimos, bueno, a ver, nos encanta el lugar, pero sí, si no tenemos la casa completa no podemos armar este proyecto porque no vamos a poder convivir con otra cosa ahí adentro. Bueno, Pablo Canedo se comprometió muchísimo con el proyecto, gestionó y esas oficinas pasaron a otro lugar. Nos dijo, bueno chicos, ahí tienen la casa. Tienen la casa que es, bueno, me gustaría mostrar fotos, era un desastre, o sea, no había, salvo ese pedacito donde funcionaban las oficinas, para atrás no había agua, no había luz, no había cloacas, no había nada, o sea, era todo desierto y palomas porque había partes de patio, palomas que la habían tomado como vivienda. Pero y era muy difícil como decir, bueno, ¿y ahora cómo levantamos esto? ¿Cómo lo convertimos en lo que queremos que sea? Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué oportunidades más vamos a tener? No solo nosotros, sino el Teatro Independiente de tener esa ubicación en Córdoba. Bueno, vamos. Sí. Todo un tema para que se hiciera el comodato, porque nosotros tenemos ese espacio en comodato, y todo un tema para generar los recursos para poder convertir ese lugar en el teatro que nosotros queríamos tener. Hablamos con empresas visitábamos empresas que, por ejemplo, nosotros íbamos a buscar. ¿Puedo nombrar una empresa? Sí. Íbamos rollo diciendo, nos van a dar cemento, y nos decían, no tenemos cemento, tenemos plácares y cuchetas. Bueno. Meta. Ven, traigan. Y ahí esas cuchetas son las que hoy forman la habitación de artistas en tránsito, y los plácares son plácares que hemos usado para armar la biblioteca, para armar después otro, che, hay una óptica que está cerrando, dice si quieren los escritorios, vengan los escritorios. Tomaselli dice, nosotros plata no les podemos dar, pero les podemos regalar unas bicicletas. Bueno, vengan las bicicletas, las sorteamos con la plata de la rifa, hacemos lo que necesitamos. Minetti nos donó cemento, el Instituto del Teatro hizo un aporte económico para que pudiéramos seguir, la Agencia de Cultura que ya no estaba más Canedo como presidente, con otro de presidente de la Agencia de Cultura logramos un recurso económico, vendimos el auto, hipotecamos nuestra casa y ahí está. Claro. Y ahí está. Y nosotros estuvimos durante bastante tiempo sin auto, con la casa claro, sí. y comiendo arroz. Sí. O sea, literalmente nuestras hijas recuerdan muchísimo ese momento,
porque inclusive coincidió con que se tenían que ir de viaje de estudio y terminar el secundario, y era como, no. Sí. Okay. Bueno, pero en un año sacamos el teatro adelante lo más que pudimos. Después nos quedaron cosas, pues lo inauguramos, no teníamos tribuna, por ejemplo. Okay. Nos prestaron una tribuna. La gente fue muy generosa con nosotros también. ¿En qué sentido? Yo le escuchaba el podcast, uno de los podcasts que hiciste, que contaban que estaban en obra y la gente entraba igual a la obra. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros estábamos en obra y la gente entraba y se inscribían en los talleres, que eso también a nosotros nos venía muy bien. Y nosotros sacudíamos el talonario para cobrar la inscripción, porque el talonario tenía polvillo. Sí. Y habíamos creado, donde está el Zoom, ese era el único espacito que teníamos. Habíamos llegado en marzo con ese espacio solamente. Entonces en un momento convivían los alumnos con los albañiles, que una anécdota muy graciosa, porque iba pasando por el pasillo y escucho que los albañiles dicen, cállate que están en clase. Claro, todos colaboramos para que esto funcione. Todo el mundo colaboró para que esto funcione. Hay una generación de alumnos de María Castaña que ahora muchos se dedican al teatro, que hacían, llegábamos con la ropa, si te ponías una ropa negra para la clase, salías blanco porque te embadurnabas de todo el polvillo. Pero la obra se logró hacer y bueno, claro. Y aquí estamos. Bueno, pero igual, ¿sabes? O sea, obvio, sin para colmo desmerecer en absoluto todo el esfuerzo, pero decir esas cosas que por ahí uno dice, ¿por qué están pasando? Y lo digo por esto porque si bien todo el concepto que estábamos hablando de emprender, digamos, es muchas veces tener que aceptar de que por ahí las cosas que no salen, porque es un acto de fe también, ¿Sí? Es darse la posibilidad de decir, bueno, capaz, menos mal que no fue eso, porque el espacio que hoy tienen, con todo eso, y también llevándolo al hecho de mirar cómo se movilizó un montón de personas para que eso sucediera y hoy tengan el espacio que tienen, que genuinamente es precioso, es enorme aparte, está lleno de vida también, porque se nota que hay muchas personas dando diferentes partes de uno para que eso exista y esté. Y bueno, o sea, 30 años, ¿hace cuánto que están ahora en el lugar actual? Desde el 2009. Ok, bueno, igual bastante. Toda mi vida ya es mucho. Sí, es mucho tiempo. Claro, sí, es que sí, es un montón. Pero es esa apuesta también por tener una visión, porque eso también es lo que yo admiro mucho de los que emprenden. Porque es tener como si fuese una visión de algo que no existe, que no sabes exactamente cómo va a suceder, pero apostar a eso y darlo todo, hasta sacrificar lo que tenés que sacrificar para que surja. Para que llegara al punto que ni hablar de que esta es una etapa de tu vida, andás a ver, digamos, dentro de 10 años, y estoy segura que es solamente para adelante porque ya lo que han creado en ese espacio, las familias que se han generado internamente con las personas que están interactuando, estas anécdotas que les va a quedar a todo el mundo grabado, esto de decir, yo fui cuando ese lugar estaba como, o sea, y ahora mira lo que es, que las personas se empiezan a integrar y ser parte de la historia de eso, y pase lo que pase el día de mañana, ya está, inspiraste, entraste en la vida de una persona, demostraste que se puede, demostraste que el sacrificio lo vale, y con mucho amor también, porque eso también es muy necesario para hacer cualquier cosa linda y que genere comunidad, digamos, que eso es lo más importante. Sí, aparte que en el caso particular de proyectos como el nuestro, es un proyecto que uno no hace para, o sea, yo lo estoy haciendo para mí. O sea, si bien obviamente es una fuente también de trabajo para mí, lo es para mucha gente, y es un espacio donde por ahí a lo mejor en los 30 años de María Castaña, a nivel de los proyectos teatrales, puedo haber pasado varios años, sí, por ejemplo, yo participar en un proyecto teatral, a lo mejor como actriz, o como directora, o como dramaturga. Bueno, identifico muy bien el periodo en el que no me daba para hacer nada de eso, que fue, Leo falleció en el 2014. Leo era mi compañero en todo sentido, porque él, además de estar juntos como pareja, éramos socios del proyecto,
Y yo durante un par de años, me dio solamente aire como para seguir dando clases, o sea, pero no podía no había otra cosa que yo tuviera ganas de hacer, porque aparte cuando los últimos proyectos de teatrales lo habíamos hecho juntos también, o sea, éramos muy compañeros en todos los aspectos. Pero a mí me pasa que cuando en un elenco estrena, sea el elenco que sea, bajo, digamos, la órbita de María Castaña, y los veo en esa dinámica de venir a ensayar, de estar con... Inclusive que uno está... O sea, yo no, hay mucha gente ya por la dimensión que tiene el proyecto, yo no los conozco, pero cuando llegan y hacen así, hay un gesto que hacen todos los que van a subir al escenario, que es como un gesto de cerrar los puños y que me dan ganas de abrazarlos a todos, porque decís, o sea, hermana, hermanos, sé lo que estás sintiendo. Sé lo que estás sintiendo. Y con esto quiero decir que creo que sí fue un acierto darnos este espacio como Comodato, porque este es un espacio para la comunidad. Si vos, o sea, nosotros recibimos elencos y directores con mucha trayectoria en Córdoba, pero también elencos emergentes. Nosotros hemos visto crecer mucha gente, proyectarse, y eso es muy lindo. Y hay algo que me pasa cuando estoy en María Castaña, así como en esos momentos en los que uno como que tiene como ese momento de no pensar en otra cosa, de pensar en nada, como dice la canción, que me siento ahí en la cocinita de María Castaña, y desde ahí se escuchan muchos sonidos, sonidos de la gente que está haciendo técnica vocal, los que están ensayando, la gente que está esperando. Y esa música, esa sinfonía de voces y de música, como que digo, ya todo bien en la vida. La puta que vale la pena estar viva. Sí, tal cual. Es un momento de emoción. Lo recreo en mí y me emociona, ¿no? Sí. Aparte de eso de decir, bueno, el haber pasado por algo tan duro con esto de la pérdida de un compañero, y al mismo tiempo decir, bueno, pero el regalo que te deja para que te des el tiempo, tanto como para que vos solamente des clases y después tengas de cualquier manera estos momentos que te puedas sentar y decir, valió la pena todo, digamos, o esto acá le da sentido, y eso es un regalo que no se va a ir nunca, digamos, y es... Sí, también me pasa porque esta historia que abarca como toda nuestra vida, la vida de Leo hasta que fue, y la mía que sigue siendo, y que abarca también como la llegada de nuestras hijas y todo, y una de nuestras hijas es hoy parte del proyecto y es docente, y casi que, digamos, está ocupando, no sé si, no está bueno decir que está ocupando el lugar que tenía Leo, porque no es su lugar, es otra cosa. Sí, Leo es Leo aparte. Claro, pero sí que tiene un lugar muy importante dentro de nuestro espacio, de los talleres, y que eso como que, de sentir que eso va a tener continuidad, ¿no? Sí. Sí, crearon algo hermoso, digamos, y eso es algo que no va a tener nunca una sucesión de eventos, y ni hablar de que te saca a flote una y otra vez, porque uno como un ser humano siempre por ahí pierde, porque tenemos derecho a tambalear, a tener miedos, a que nos duela, a no querer, sí. porque también es parte de ahí donde uno surge quizás hasta otras ideas, otras cosas. El sufrimiento pule un montón de cosas y abre el espacio para que entren cosas nuevas también. Pero realmente lo que a mí me da esa sensación de cuando yo entro, y que también vi las fotos que tenés ahí en la cocinita esa donde vos estás, digo, qué fantástico que hayan creado algo que siga generando pequeños tesoros, sería como... Y de vuelta, lo más hermoso es que uno nunca sabe ni siquiera cómo le está afectando a otras personas que están interactuando. Por más que nunca te lo digan, pero eso que vos escuchás los diferentes sonidos, no saber si ese chico que está practicando justo en ese momento también necesitaba ese espacio, porque también está pasando por algo, y vos con todo el esfuerzo, con todo lo que hicieron, los sacrificios y demás, crearon eso. Y ahora es un espacio en Córdoba que el que esté en el mundo del teatro, estamos todos acá literalmente por esto. O sea, y ahora estamos hablando, y seguramente el que está escuchando también, y lo lindo es que sea de Córdoba, que lo hayan hecho acá, porque creo que es necesario,
porque bueno, nos ayuda a todos, o sea, de alguna forma u otra es algo que nos... Y aparte, también pasó que, bueno, creo que la llegada de Maya al Castaña, si bien ella venía colaborando con algunas cosas, pero tomar, digamos, como la responsabilidad contundente, de decir, me tengo que hacer cargo de un área de esto. Después ella empezó, lo quiero comentar porque ella fue la que trajo el Vamos que Venimos, que fue como abrir, o sea, como, viste, ampliar también nuestra visión, no solamente al espacio físico de María Castaña, sino porque hoy el festival se hace en el Teatro Comedia, porque creció demasiado, creció muchísimo, sino a generar cosas nuevas, ¿no? Trajo eso, trajo también, bueno, todo lo que es el recurso de redes, que te dije, no habíamos hablado de eso. No, bueno, cómo podemos comunicar a través de las redes todo lo que venimos haciendo y que eso vaya pregnando en la gente, y que son cosas que yo hoy, digamos, las miro desde afuera, si bien me gusta actualizarme y todo, no sé si es algo a lo que, digamos, como que me podría dedicar, pero ella sí, y esa es mi hija sanguínea, ¿no? Pero después en María Castaña hay un montón de otras personas que casi que hasta a veces me preguntan, Karen, Anita, Cande, no quiero dejar las chicas que hacen la técnica, a veces me preguntan si son hijas mías, pero básicamente creo que es por cómo fluye el amor entre nosotros, ¿no? Porque hay una cuestión familiar también de amor y de hermandad para poder trabajar. Parece muy utópico, tenemos como toda buena familia en nuestros momentos. Sí. Pero todo lo que sucede día a día sucede también porque el que entra, yo creo que en cierta medida se pone la camiseta. Sí. Del proyecto. Te digo, hasta Agus, que está acá. Que no Agus mencionado. Agus en un momento hasta vino. Y Pía también. Que claro, bueno, Pía ni hablar, porque también hemos visto alojar proyectos de Pía en Castaña y que crecieran, y cuando Pía ganó su primer premio, nosotros nos mandábamos WhatsApp entre nosotros porque era como, wow, o sea, nos sentíamos como, bueno, ¿no? De todos esos domingos ensayando en María Castaña y todo ese espacio que pudimos brindar para que otro se desarrolle, a eso me refiero, ¿no? Claro, sí. Que se va a desarrollar per se, pero por lo menos ese granito de arena nuestro es decir, bueno, acá está el espacio. Sí. ¿No? Que no es mío, ya lo quiero para mí, voy a hacer todo. No. Mientras más, digamos, proyectos que uno vaya, digamos, pudiendo acompañar, serios, que estén acordes, digamos, también a la perspectiva que uno tiene, o sea, claramente también hay como un perfil y una mirada que uno también puede reconocer en los otros, pero es esta cuestión y que también en lo personal, y es una decisión personal, no porque no crea que la gente sea, por ejemplo, yo estoy en un proyecto de teatro donde mis compañeros somos todos más o menos coetáneos, que es La historia de llorar por él. En cuanto a la gestión del proyecto de hoy por hoy, después de la partida de Leo, a mí me hace muy bien que la mayoría de la gente que nos acompaña sea mucho más joven que yo. Bien, sí. Porque tiene como otra perspectiva, otra impronta. Por ahí me hacen como, claro. Sí. Ey, claro. La energía que uno tiene de la misma juventud siempre hace eso. O sea, y aparte es como que también en mi edad para abajo también pasa lo mismo. A mí es el hambre que uno se tiene quizás en diferente y que te lo transmite también todo el tiempo. O sea, es parte. Y ni hablar de la particularidad que tengo en el sentido de la docencia, que yo, más que nada, mis alumnos son adolescentes. Mi taller es el taller de adolescentes. Es hermoso igual los adolescentes. Yo les digo, chicos, discúlpenme de decirles que al final de año, cuando nos reunimos como para cerrar, hay algo vampiro en mí que lo tengo que reconocer, porque yo es como que esta energía de ustedes me la llevo durante el resto del tiempo que no estoy con ustedes. Sí. La siento. Y ni hablar de cosas que me causan gracia, como la terminología, las cuestiones vinculares, que no tienen nada que ver ni con mi generación, ni con nada, como que yo estoy, ya, entonces como que ya entiendo de qué están hablando. Chicos, no entiendo nada, explíquenme qué es esto, bueno, necesito como conectarme. Y a ellos los divierte mucho eso también. Claro. Sí, es que es parte. Aparte, ¿sabes? Algo muy lindo que va con los adolescentes también, es que le estás dando un espacio, o nos damos un espacio, porque es todo
Porque crear algo es un acto también muy íntimo y muy vulnerable, porque cualquiera que viene con una idea viene de un lugar muy de adentro, digamos. Entonces, eso que también le permite a los adolescentes, porque es eso, le estás enseñando un poquito eso, de tener un espacio íntimo en el cual, y vulnerable, porque vos le estás diciendo, che, yo no entendí nada de lo que me acabas de decir, explícamelo. Y entonces eso también le da la posibilidad a ella de decir, che, yo no entendí tal cosa, explícame también, más que los adolescentes están en la parte de la, bueno, con todo el proceso adolescente, digamos, que ahí lo vamos a hablar con Pía. A toda esta gente Pía está atrás de escena, por eso les estamos alentando para allá. Pero también es como muy lindo eso que puedas traer eso. Yo creo que es algo muy particular del arte, digamos, en general. Sí, y el lema que es Equivoquémonos en Paz, que ya hay varios que lo tienen tatuado. Sí. Mira, sí. Es que sí, es el arte de errarle. Exactamente, sí. Totalmente. Bueno, quería darte el espacio para que cuentes un poquito de qué se viene este año en María Castaña. Ah. Todo se viene. No traje la agenda. No. No, bueno, hay cosas que son como estables nuestras, que son los talleres, el taller de niños, que es precioso, ese taller lo maneja May. Es un taller precioso, sobre todo yo me enamoro cada año del taller cuando veo la muestra a fin de año, es de la libertad creativa, de estar en escena. Vos haces bien nuestras puestas de May, esa libertad creativa de estar en escena al mismo tiempo regulado por algo que saben que tiene que suceder, pero con una cuestión laxa de decir, yo estoy hablando de niños que tienen 6, 7 años, ¿no? Y están en escena y manejan cosas como profesionales, pero porque están en ese grado de libertad y de aprender el arte desde ese lugar, ¿no? El lugar lúdico. Los talleres de adolescentes, los talleres de adultos. Tal vez estamos viendo la posibilidad de un taller de montaje, lo tenemos ahí como un estudio. Las otras actividades que se van sumando, digamos, tenemos ahora mismo tenemos algunas masterclass, tenemos no solamente de acá gente de Córdoba, sino también de Buenos Aires, el Vamos que Venimos, proyectos teatrales, bueno, los nuestros, la reposición de algunas cosas que hemos hecho con los talleres. Tenemos una versión de Juan Moreira en clown que la vamos a reponer y vamos a ver si podemos hacer algunas funciones con escuelas porque están contada la historia de Juan Moreira. Son 30 y pico de adolescentes clown contando la historia de Juan Moreira con muchísimo humor, que creo que podría ir muy bien también para trabajarlo con las escuelas. Claramente nuestros proyectos con escuelas con adolescentes son cortitos, son de 2 días porque después los chicos tienen que ir al cole, claro, son pares con pares, pero se genera una cosa muy linda ahí. También una comedia musical que hicimos con otro grupo, que vamos a solamente reponer funciones con ellos sobre un texto de Monty Python. Y después, bueno, los elencos de teatro independiente que traen sus cosas, que yo ahora no podría decirte porque hay como muchos estrenos de elencos que no son el nuestro. Reponer La historia de llorar por él, que es la obra en la que soy actriz. Ajá. Hay que ir a verla entonces. Hay que ir a verla. Y lo que el destino depare, porque es increíble cómo durante el año aparecen otras cosas. Claro. En las redes, para que la gente vea, es María Castaña. No, es M. Castana Teatro. Ok, listo. En Instagram, sí. Los señuelos lo hago para que... @M. Y acá va abajo. Sí. Mayo. Ok, listo, mayo. Y en junio es el Vamos que Venimos. Listo. Que arrancamos ya a principio de año con la convocatoria. Los elencos son elencos de 13 y 19 años, actores de 13 y 19 años, y es también, bueno, es un proyecto que a mí me enamora, de estar 4 días, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, viendo chicos de esa edad actuar, de diferentes procedencias. A la mañana ir a los talleres, casi no duermen porque están... teatro todo el día para ellos, y lo emotivo que es después cuando hacemos los paneles de intercambio y ellos cuentan sus experiencias cuando se termina y se van, es como, y se van con
con ese ímpetu de decir, bueno, yo, como a cierto empoderamiento de los adolescentes en cuanto a volver a su lugar y hacer teatro. Ay, qué lindo. ¿No? Es muy, Sí, muy sí, lindo. sí, sí. Así que proyectos Ahí, por todos lados. Vamos a ver si escribimos algo también, estoy escribiendo una obra, vamos a ver cómo nos va con eso. Bien, ok. Bueno, esas cosas. Bien, ¿y trajiste algo para dejar en los podcasts? Bueno, traje, esto es, voy a empezar por acá. Bueno, revolviendo, este es el último barbijo que queda de la etapa de la pandemia en María Castaña. Y bueno, los hicimos cuando estábamos volviendo del encierro. Y para nosotros, no lo vamos a poder charlar hoy, pero significó mucho la pandemia en cuanto también reinventarse, repensarse y encontrar el espacio donde poder como continuar con el proyecto. Así que bueno, me pareció que el barbijo como que significa esto que ante semejante adversidad, que también lo fue, nos pudimos superar la adversidad de la pérdida de Leo y después se nos vino esta unos cuantos años después y pudimos también con esto. Estamos preparados para cualquier cosa. Vamos todas. Que vengan de a uno. Que vayan viniendo. Perfecto. Esto. Muchas y gracias. esto que es como la síntesis de, bueno, de lo que yo siento. Yo amo el teatro, ¿no? En el corazoncito está el logo de María Castaña, porque listo. Es como mi lugar en el mundo. Y es un destapador. Ah, listo. O sea que es también lo que simbólicamente destapa. Obviamente que te va a destapar una cerveza. Pero también o sea, el teatro también destapa esas cosas que vos tenés como persona y que tal vez espacios como el nuestro hacen que vos, como dijimos hace rato, te encuentres. Claro, ¿no? Y destapes y digas, mira, de esta botella es como la imagen de que de esta botella sale como una cuestión Pandora con un montón de cositas para ofrecer. Ay, qué hermoso. Bueno, muchas gracias por venir. Y nada, ahora estamos viendo de hacer otras cosas más para seguir hablando del teatro. Dale. No lo vamos a quemar ahora, pero se vienen cosas lindas, chicos. Así que bueno. Como dicen los chicos, se vienen cositas. Se vienen cositas. Así que bueno, muchas gracias, Sonia. Y fue un gusto tenerte acá. Y nada, gracias. Muchas gracias. Claro.